Continuamos, amigos, en la recta final de los viernes de entrevistas. Nuestro invitado, Benjamín Cuéllar, uno de los hombres luchadores permanentes de los derechos humanos en El Salvador. Y antes de irnos al corte, les mencionaba, nos íbamos a encontrar aquí, pues bueno, días antes, un par de días antes cayó Benjamín fulminado por el COVID. Y entonces hoy... No me dio. ¿Ah? Creí que me había dado, pero no me dio. Solo le llegó la temperaturita. Bien, entonces hablábamos específicamente del caso de Roque Dalton, que son de los crímenes de la izquierda que no han sido juzgados. Usted hablaba del tema de Mayo Cibrián, la muerte de cerca de 1000 combatientes, ¿de acuerdo? Más de 1000. Y no todos combatientes. Habían personas civiles, niños, niñas, gente ya adulta mayor. O sea, no fueron solo combatientes. Y precisamente en el volcán de San Vicente, Goyo, que me imagino lo Pablo conoce, Parada, Andino. Estamos juntos trabajando. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Se sabe que ahí están las fosas clandestinas en el volcán de San Vicente, en la mera cúpula del volcán, donde están los campamentos. Mayo Cibrián tenía la tesis que no era justo ni correcto por la guerra gastar un tiro. Es deleznable, detestable y horripilante para algunos. En un traidor, gastar un tiro en un traidor, en un infiltrado. Y uno se deshumaniza con la guerra que vivimos. Precisamente colgaban a sus víctimas y con una raja de leña las desnucaban o les pegaban en la cabeza para que el ruido del tiro tampoco se oyese a la distancia en la montaña. Y quedaban amarrados ahí en los palos. Sí. Entonces, ¿qué pasó con estos casos, Benjamín? ¿Qué hay con estos casos? El caso de Roque, por ejemplo. El caso de Roque. Joaquín Villalobos, Jorge Meléndez, el Choco Mira, que ya murió, ¿verdad? Sí. El caso de Roque es... nosotros presentamos la denuncia con Juan José y la familia Dalton, el más activo Juan José Dalton, que estuvo acá. Presentamos la denuncia en la fiscalía. La fiscalía, de tanta presión, ¿verdad? Sobre todo por ser quien era la figura de Roque Dalton y Armando Arteaga, mandó el requerimiento a un tribunal de paz, ¿verdad? Pero pidiendo sobreseimiento definitivo porque ya había prescrito, o sea, ya habían pasado los 10 años después de la muerte. Nosotros alegamos que es un crimen contra la humanidad, con base en el Estatuto de Roma, que aunque no había sido firmado por El Salvador, pero le da a uno el parámetro para establecer qué es un delito contra la humanidad, ¿verdad? Hay gente que dice que no, que era el caso solo de un poeta, de Roque Dalton. Nosotros tenemos argumentos. ¿Acusado? Y el derecho va evolucionando, no se quede estancado, ¿verdad? Bueno, incluso lo acusaron, el ajusticiamiento de Roque Dalton se da porque sus mismos compañeros o infiltres lo denuncian como agente de la CIA. Y justo hace unos días la CIA ha desclasificado documentos donde dicen que él nunca tuvo nada que ver con ellos. Por ahí dice que es escritor, ¿verdad? Que ahora está de opinólogo en canales de televisión, que creo que me lo comentaba Juan José, ha publicado un libro sobre Roque Dalton y que él dice que sí, fue agente de la CIA, ¿verdad? Entonces, y la CIA dice que no. Y la CIA dice que no. Entonces pues sí, pero ahí... Hay sesgo. Yo no sé, francamente, así como está el ambiente político ahora, ¿verdad? Entonces, que por una opinión lo mandan a traer. No, porque hay opiniones que se lanzan a la ligera, creo yo, o en función de una agenda, ¿verdad? Otro es escritor, ¿verdad? No sé si serán celos porque el otro es más famoso, ¿verdad? No sé. Pero bueno, el caso es que, regresando nosotros hemos alegado que sí es un crimen de lesa humanidad y tenemos, como sobreseyó el juez a Joaquín Villalobos y a Jorge Meléndez, ¿verdad? Atilio y Jonás, los seudónimos. Nosotros presentamos un amparo en la Sala de lo Constitucional que estaba formada por Florentín Meléndez, Sidney Blanco y compañía. Rafael González o Ricardo González. Rodolfo González. Que, por cierto, tuvo que ir para España. Sí. Y bueno, esa sala, la que le decían los fantásticos. Los cuatro fantásticos. O los cuatro jinetes del apocalipsis. Yo les decía, los cuatro raros, les decía yo, porque ninguna sala había
trabajado con la Constitución en la mano, ¿verdad? Respondían los intereses de los grupos de poder. Sí. Esta no, ¿verdad? Y se equivocaron los que nos nombraron. Tuvo sus errores, como Sí. pues eso los tuvo. Pero bueno, más aciertos que sí, desaciertos. esta admitió la demanda y la siguiente, entonces nosotros presentamos, sí, admitió la demanda, se estaba tramitando con la sala que fue destituida el 1 del año pasado, Sí. y hasta ahorita esta sala no ha dicho nada. Entonces tenemos ese amparo acá, pero el 1 de diciembre del año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la demanda que nosotros presentamos. De lesa humanidad. Lo que estamos planteando en la Comisión Interamericana es la falta de investigación, ¿verdad? Y de el no aparecimiento ni entrega de los restos, o sea, la desaparición de los restos humanos tanto de Roque Dalton como de Armando Arteaga. Y ya la Comisión Interamericana admitió el caso, ¿verdad? Y lo van a tramitar. Esperamos que se resuelva, ya sea por la vía amistosa con el Estado y la familia, las víctimas, o que tengamos que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como acaba de mandar otro caso a la Comisión Interamericana, que es precisamente el de mi prima, su papá y la empleada de su papá, desaparecidos hace 40 años, ¿verdad? Que ya se fue a la Corte Interamericana. Entonces, eso aunado al caso del Escuadrón de la Muerte, que ya fue condenado allá en el oriente del país, son señales. O sea, sí, son buenas señales, aunque sean pocas, ¿verdad? Y cueste tanto. Porque aquel concepto, así vamos abriendo el camino. Aquel concepto filosófico de la lucha revolucionaria para conseguir pronta y efectiva justicia, después de 40 años no es tan tarde. Bueno. Parece increíble. Pues sí, también acordémonos con todo el impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial, Sí. ¿verdad? Y los juicios de Nuremberg todavía hasta hace poco estaban procesando. Y todavía andan persiguiendo a algunos que dicen que están vivos Algunos, allá en sí, Sudamérica. acaban de condenar a uno también, que era un vigilante de uno de los campos de concentración de Auschwitz. Sí, pero bueno, usted mencionó a Archibald Gardner Dunn, ¿verdad? Que es otro crimen que debería de ser resuelto, ¿verdad? Sí, precisamente por eso, Benjamín, porque la Corte, CICR se le notificó hace más de un año que se iba a proceder. Lastimosamente, el amigo informante, le hemos perdido la pista, pero él nos entregó vía satelital los cuadrantes donde se sospecha que fueron enterrados los restos. ¿Y cómo él lo sabe? Él era un niño, nos cuenta, de 10 años en esa época, que la mamá era la cuidandera de los secuestrados por parte del Frente, y que es precisamente el expresidente Salvador Sánchez Serén el que hace todo el diseño, la estructura, y él, en la casa donde lo tenían, esta señora, la mamá de este joven, la señora ya falleció, por cierto, él conoció a la perfección todos los detalles. Un niño que estaba ahí, pues, con su mamá cuidando a los secuestrados. Todo eso lo tenemos, que será parte, y el hijo, pues, que tristemente falleció aquí esperando más de 35 años que le entregaran los restos de su padre. Entonces, eso permite que la rueda de la historia, lastimosamente permite que la rueda de la historia salvadoreña dé vueltas en el mismo lugar, porque el eje es la impunidad, ¿verdad? Entonces no avanza la rueda. Ahí está patinando. Se mueve, pero patina. Se mueve, pero no avanza. Y tocamos fondo. Y en la pausa lo platicábamos, ¿verdad? Y cada vez que toca fondo, esa rueda de la historia salvadoreña, no voy a hablar por otros países, se hunde más, ¿verdad? Y es más doloroso el tocar fondo. 1932 fue la matanza aquella de enero se inauguró en la zona occidental, sobre todo, el brigadier, Maximiliano Hernández Martínez. 40 años después, ¿verdad? Después de 1930, se viene la guerra con Honduras. 69. 69, pero después viene ya Ernesto Regalado Dueñas en 1970 o 71. Borgonovo. Pero el fraude electoral de 1972, lo de Borgonovo, antes la masacre de los estudiantes, entonces, y se viene la guerra. O sea, ese tocar fondo 40 o 50 años después es más grave.
ahora a mí me preocupa que toquemos fondo antes, ¿verdad? Y de manera más catastrófica para el país. Es decir, los tambores suenan allá a lo lejos. Sí, como sonaron en aquel tiempo. Y entonces de repente, bueno, como no me toca, ahí vamos, y a la guerra contra las pandillas, que gracias a Dios la inmensa mayoría son verdaderamente y cometieron hechos espeluznantes peores que la guerra. Por ejemplo, el caso de la familia de este muchacho deportista Pimentel, que en Los Naranjos, la mamá, la abuelita, sus 2 hijas y el niño de 12 años, de acuerdo a las mismas declaraciones de los criminales, primero matan al niño con machete, frente a su mamá, a su abuelita y frente a sus hermanas. ¿Qué más criminalidad que esa en el tema de derechos humanos? Pero en el caso, por ejemplo, de la matanza de Mayo Cibrián. Pero solo a propósito de eso, perdón, de esto, un rosario de plata, que me lo regaló al momento de despedirse la familia de Alison Renderos, la campeona de lucha olímpica estudiantil de Centroamérica, el Caribe, República que era originaria de San Vicente. De San Vicente, ya la mataron, sí. Las maras. O sea, yo vi crímenes terribles durante la guerra y antes de la guerra incluso, ¿verdad? Una escena que tengo grabada en Ciudad Delgado, ¿verdad? 10 cuerpos, incluido el de un niño, ¿verdad? O sea, en calzoncillos, todo, ¿verdad? Y 9 cabezas. O sea, no estaban todas las cabezas. O sea, faltaba una. ¿De quién? No sé. Cosas terribles. O se acordará una vez que aparecieron también gente asesinada en el Cine Gran Majestic, en la entrada del Cine Gran Majestic. Había otro caso que era la empresa, un taller de la empresa Singer frente al parque infantil. El parque infantil también. El delito era que el muchacho jefe del taller era un ingeniero, creo. Se había graduado en la Patricio Lumumba de Moscú. De Moscú, sí. Lo llegaron a ametrallar, sí, a plena luz del día. A plena luz del día. Sí. Pero entonces, este rosario de plata me lo dieron porque nosotros apoyamos a la Fiscalía General de la República en el caso para el esclarecimiento, la protección de la familia, el esclarecimiento y la condena, por lo menos de los autores materiales. La familia se fue, ¿verdad? Sí, o sea, cuando se iban para el aeropuerto me dejó el tío, porque el papá vive en Estados Unidos, el papá de Alison, la mamá ya murió, entonces ellas, que eran 2 gemelas, Alison y una hermana mayor, vivían con los tíos, bueno, era un drama. Un drama, sí, todo eso. Entonces, ¿por qué ocupé esto? Y dije, lo voy a llevar por si acaso tocamos el tema, porque defender los derechos humanos, ¿verdad? Es defender la dignidad de las personas sin importar si es de izquierda, si es de derecha, si es rico, si es pobre, ¿verdad? Cuando es violentada la dignidad de la gente, entonces ahí entra. Entonces, nosotros hemos trabajado casos de esos, pero mi preocupación es que esta guerra contra las maras, ¿verdad? Que ya tiene precedentes desde 1997 con Armando Calderón Sol y sus leyes de emergencia, ¿verdad? Y después la mano dura de Paco Flores y todo eso, contribuya a que pase lo que está pasando en México ahora, después de haberle declarado la guerra al narco Felipe Calderón, sí, ¿verdad? Entonces, o sea, la solución es... Y Manuel López Obrador bailando las aguas y resulta que le sale sope su plan de seguridad, sí, o incluso reformando la Guardia Nacional. Creando la Guardia Nacional, sí, y reformándola, sí, en el mismo sexenio, ¿sí? A 4 años de gobierno. Sobre esos anuncios y el horizonte, hoy que está lloviendo, que se ve oscuro todos los días, bueno, como dice parte del himno, Dios salve América, ¿verdad? Sí. Y en esa salvada ojalá nosotros podamos... Se salve el pulgarcito de América. Sí, sí, sí. Bien, pues Benjamín, de veras agradecido, haciendo parte de la historia, hablando de los casos que Dios quiera no se repitan, porque una guerra no deja nada bueno, un país destruido desde hace casi 50 años, década del 80, 90, 2000, ya 50 años que venimos en esto, para encontrar una solución, Dios mediante, lo más pronto posible, si hay inteligencia, si hay conciencia, pero más que todo, voluntad. Gracias, Benjamín, éxitos y suerte. Esperamos encontrarnos en la próxima. Un gusto. Gracias, amigos, a ustedes. Muy buenas noches por habernos acompañado en este viernes de entrevistas. Recuerde, de 7 a 8 de la mañana, todos los días, Foro TVM Bajo Fuego.
y de 8 a 9 de la noche, las entrevistas, el noticiero de lunes a jueves y el viernes dedicado a entrevistas y análisis de los temas más importantes que tiene el país. Hasta la próxima. ¿Qué tal, gente? El Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina y tras el sorteo de la fase de grupos ya conocemos qué selecciones integran los 8 grupos que se batirán a duelo en la primera etapa mundialista. Y estando a la espera del pitazo que dé inicio al Mundial, empiezan a sonar los candidatos, los favoritos que se perfilan para levantar el ansiado trofeo. Y es por eso que veremos qué selecciones son las favoritas o las que tienen más probabilidad de coronarse como el nuevo campeón del mundo en el país árabe. Y finalizando veremos realmente si Brasil como Argentina están en un escalón por debajo de las selecciones europeas, como dijo en una entrevista el jugador francés Kylian Mbappé. Para poder saber qué tan favorita es cada selección, analizaremos cómo llega cada una de ellas, la plantilla con la que cuentan, en qué se destacan, sus fortalezas, sus debilidades y veremos el historial. Considerando todos estos aspectos, repartiremos porcentajes entre estas selecciones. Iniciaremos con la selección lusa, Portugal. Comenzaremos con la historia. La selección portuguesa jamás ha llegado a una final de la Copa del Mundo. De las 7 participaciones en mundiales, en 1966 fue lo más alto que llegó la selección ibérica. Se quedaron con la medalla de bronce, el tercer lugar, y en el 2006 llegó al cuarto lugar. Todos estos datos nos indican que Portugal es una selección con poco peso histórico en mundiales, pero en estos últimos años la selección portuguesa ganó una Eurocopa y una edición de la Liga de Naciones, y es que estos triunfos se deben a la gran plantilla con la que cuenta la selección lusa, y entre ellos destaca Cristiano Ronaldo, el mejor jugador portugués de la historia y máximo goleador. También resaltan los nombres como el de Bernardo Silva, Bruno Fernández, Pepe, João Moutinho, Rubén Díaz, Joao Félix, entre otros. Una generación que ha conseguido muchos logros y que hacen más grande la historia y el fútbol portugués. Ahora, en cuanto a las fortalezas que tienen los lusos, resaltan la gran delantera con la que cuenta, entre ellos Diogo Jota, Rafael Leao, Joao Félix, CR7, sin duda una delantera de lujo comandada por el comandante, el bicho, Cristiano Ronaldo, ya lo han demostrado en todos los torneos que han participado. Ahora, si bien la delantera lusa es la fortaleza, las debilidades resaltan más, y es que lo primero que resalta es la edad de sus figuras más importantes. En la delantera, Cristiano está en la etapa final de su carrera y disputará su último mundial, pero si hay algo que preocupa más a los lusos es la zona defensiva, y es que la saga es comandada por Pepe, quien tiene 39 años. Otro punto débil es la portería. Los lusos no tienen un portero de renombre. Rui Patricio, que ha sido el dueño de los 3 palos, también se encuentra en la etapa final de su carrera. Estas figuras han sido importantes para que Portugal pueda conseguir sus primeros trofeos, pero ahora no están al nivel de años anteriores, y esto es obviamente por la edad que tienen. Sin duda está llegando el fin de la mejor generación que ha tenido Portugal en la historia. En el Mundial de Qatar tendrán que enfrentar a Ghana, Corea del Sur y Uruguay. El panorama no parece nada fácil debido a que podría enfrentarse con Serbia, Suiza o Camerún si sale primero, y en el caso de quedar segunda podría enfrentar a Brasil. Con estos datos, del 100%, la selección de Portugal tiene un 6.85% de probabilidad de levantar por primera vez la Copa del Mundo. Ahora vamos con España, una selección que tiene la mezcla perfecta entre experiencia y juventud. Históricamente solo ha llegado una vez a la final de las 15 veces que ha participado y pudo coronarse campeona, fue en el 2010. Con respecto a la plantilla, los dirigidos por Luis Enrique combinan la experiencia de jugadores como Sergio Busquets, César Azpilicueta, David De Gea y Jordi Alba, con la juventud de algunos como Pedri, Ansu Fati o Gavi, para posicionarse como uno de los rivales más fuertes del mundo. España atraviesa la etapa final de su recambio generacional, luego de lo que fue su generación dorada, que se alzó con las Eurocopas del 2008 y 2012 y el Mundial del 2010. Esta selección se caracteriza por su juego rápido y de posición, o simplemente como el nombre del tiki-taka, un estilo de juego que les permitió consagrarse como campeones de Europa y del mundo. Esto es una de las fortalezas de España, el dominio del balón, una selección que resalta más por su juego como equipo que por individualidades. En cuanto a sus debilidades, se encuentra en la zona ofensiva. La Furia Roja jamás ha tenido un 9 letal, a tal punto de llegar a jugar sin delanteros. Claro que también se debe a la estrategia de Luis Enrique, pero la falta de un killer es algo que España ha sufrido desde siempre. El más recordado
recordado es David Villa. Actualmente ningún otro español ha podido alcanzar el nivel del Guaje. En el Mundial de Qatar la roja está emparejada con Alemania y es muy probable que enfrente a Bélgica o a Croacia si llegan a pasar a octavos. Un camino nada fácil para la roja. Considerando todos estos datos, la selección española tiene un 9.5% de probabilidad de poder levantar por segunda vez el trofeo de oro. Es el turno de Argentina. Es una de las candidatas para quedarse con el Mundial. Tras ganar la Copa América Brasil 2021 luego de 28 años sin títulos y superar a Italia por 3-0 en la finalísima, la albiceleste ha demostrado que es una de las favoritas para el Mundial de Qatar, que además será la última oportunidad de Messi para alzar la Copa del Mundo. Históricamente la selección argentina de 17 participaciones ha llegado 5 veces a la final y ha podido coronarse como campeona en 2 oportunidades. Fue en 1978 y en 1986. En cuanto a la plantilla albiceleste, parece ser que al fin han podido conectarse y son más sólidos como grupo, y una de las fortalezas de este grupo es la delantera comandada por Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez. También se han afirmado jugadores como Rodrigo de Paul en el medio campo y en la portería el gran Dibu Martínez. Y uno de los problemas más difíciles para resolver que se le presenta al albiceleste es generar fútbol y situaciones de peligro ante equipos que se plantan bien en defensa, que se refugian atrás y apuestan por la contra. En Qatar, la selección argentina compartirá el grupo C con Arabia Saudita, México y Polonia. En el papel, un grupo no tan complicado, pero sí competitivo. De salir primera en el grupo, el equipo de Lionel Scaloni tiene cerca en el grupo D a un rival conocido de Rusia 2018, Francia, y si Argentina termina primera y Francia segunda o viceversa, se cruzarán en octavos de final. Argentina tendrá por última vez en su plantilla a Messi en un mundial. Llega a Qatar como favorita después de vencer a la campeona de Europa, y es por eso que la selección albiceleste tiene un 13.5% de llegar a su sexta final y tocar el cielo por tercera vez. Vamos con Alemania. Después del fracaso vivido en Rusia 2018, Alemania viene con un nuevo plantel para poder limpiar su imagen. El equipo comandado por Hansi Flick fue el primero en clasificar al Mundial. En la historia de los Mundiales, Alemania ha clasificado 19 veces al Mundial. De esas, en 8 ocasiones llegó a la final y en 4 pudo levantar el trofeo de oro. Una de las fortalezas de esta selección es que Hansi Flick, el nuevo técnico, conoce a los jugadores del Bayern, club que siempre nutre de jugadores a la selección alemana. Una de las debilidades quizás sea la defensa. El único fijo es Rudiger. Otro punto débil es que los referentes como Müller, Neuer están en la etapa final de su carrera y aún no hay jugadores de alto nivel que puedan asumir estos puestos, que es por lo que los germanos se han caracterizado siempre. En el Mundial de Qatar comparte grupo con España, Japón y el ganador del repechaje intercontinental, que probablemente sea Costa Rica, y al igual que España es muy probable que enfrenten a Bélgica o a Croacia si llegan a pasar a octavos. En cuanto a las posibilidades de levantar su quinta copa e igualar a Brasil, los germanos tienen un 10.25% de probabilidad. Ahora vamos con Bélgica. Los Diablos Rojos cuentan con una increíble plantilla desde el 2014 a la fecha. Tienen grandes estrellas. La selección belga históricamente ha participado en 13 mundiales y jamás llegó a una final. El lugar más alto al que llegaron fue al tercer lugar en el Mundial de Rusia 2018, donde se quedaron con la medalla de bronce gracias a esta generación dorada compuesta por jugadores como Romelu Lukaku, Eden Hazard, que hasta hace poco era considerado uno de los mejores del mundo. También está el jugador del City, Kevin De Bruyne, también Thibaut Courtois, entre otros. Este grupo buscará la gloria en Qatar. La actualidad individual y como selección quizás no sea la mejor de los últimos años, pero siguen siendo un equipo que cualquiera prefiere no cruzarse. Lo más resaltante que tienen sin duda es la zona ofensiva, sobre todo cuando se van en la contra. En el Mundial de Qatar comparten grupo con Croacia, Canadá y Marruecos. Es la favorita de asegurar el primer lugar en el grupo, pero el panorama no es nada bueno, y es que es probable que en octavos pueda cruzarse con Alemania o España, sin importar si queda primera o segunda. La selección que dirige Roberto Martínez tiene un 9.95 de probabilidad de llegar a su primera final y conseguir su primer título. Vamos con los ingleses. Quieren la oportunidad de nuevamente estar en una final mundial. En Rusia 2018 estuvieron a un partido. Los antecedentes nos indican que esta selección viene pisando fuerte. Vienen de ser segundos en la Eurocopa. En el Mundial 2018 se metieron entre los 4 mejores. Históricamente en los mundiales han participado 15 veces y solo han llegado a una final y la ganaron. En la actualidad la selección inglesa tiene un plantel difícil de vencer, en especial por sus atacantes. Harry Kane, Raheem Sterling, Phil Foden, Mason Mount son sus principales jugadores en la zona ofensiva. Es por eso que esto es uno de sus puntos fuertes. Sus debilidades se encuentran en la zona defensiva, y si Southgate sigue considerando a Harry Maguire en el 11 titular, Inglaterra empezará cada partido perdiendo 1-0. Personalmente creo que el defensa del Manchester United no ha mantenido el nivel que lo llevó a jugar por el United, siendo el central más caro de la historia. Es increíble, pero aparece en todas las fotos de gol que le anotan a su equipo. Con respecto al Mundial, los 3 leones comparten grupo con Estados Unidos, Irán y el vencedor del repechaje europeo que será entre Ucrania
y Gales. Es probable que los ingleses se queden con el primer lugar y en octavos se cruzaría con el segundo del grupo A. Inglaterra tiene actualmente una generación de grandes estrellas. Su liga, la Premier League, la mejor del mundo, le da casi el 100% de los jugadores para la selección, algo que no pasa con ninguna de las potencias de cara al mundial. Los jugadores se conocen a la perfección y además es un plantel con un promedio de edad muy joven, algo que los puede beneficiar por el hambre de gloria temprana o perjudicar por la falta de experiencia en mundiales. Cuentan con un 10.95% de probabilidad de conseguir su mundial tras el obtenido en 1966 en su propio país. Ahora vamos con Países Bajos, con Holanda, con la naranja mecánica, aunque de aquella selección ya no tiene mucho. La siempre subcampeona es candidata, de las 10 veces en mundiales ha llegado a 3 finales y las 3 perdió. La plantilla holandesa cuenta con grandes jugadores como Virgil van Dijk, Memphis Depay, Frenkie de Jong, entre otros. Una de las debilidades de esta selección es que no se han llegado a consolidar como equipo, y algo que también se podría considerar es la maldición que sufre la naranja mecánica al enfrentar finales en los mundiales. En Qatar compartirá grupo con la anfitriona Qatar, Ecuador y Senegal. En el caso de quedar segunda podría enfrentar a los 3 leones. En cuanto a las probabilidades de la naranja mecánica, tiene 7.25% de probabilidad de llegar a su cuarta final. Ahora vamos con los campeones actuales, el Gallito, Francia. Llegan con un plantel de lujo que promete. Ahora cuentan con Benzema en sus filas y Mbappé en su mejor momento. El equipo de Didier Deschamps llega como favorito al título, aunque deben evitar confiarse para no repetir lo que pasó en la Eurocopa, donde fueron eliminados en los octavos de final. En la historia de los mundiales han llegado 15 veces al disputar este torneo. En 13 ocasiones llegaron a la final y en 2 se proclamaron campeones. Con respecto a su plantilla, la selección gala viaja a Qatar para defender el título que consiguió en Rusia 2018 con la base de jugadores que integraron el plantel campeón, y a eso se le suma uno de los mejores delanteros del momento, Karim Benzema, que había dejado de formar parte de este grupo en agosto del 2015 y luego de 6 años volvió a las convocatorias. Figuras como Mbappé, Griezmann, Lloris, Rafael Varane, Paul Pogba, el gato Benzema y Kanté buscarán ser los pilares de un equipo que ya ha demostrado tener experiencia de sobra para quedarse con el máximo galardón del mundo del fútbol. Entre sus fortalezas resalta el plantel rico y equilibrado, tanto así que el dolor de cabeza para Deschamps será a quienes dejará en la banca, y es que es increíble los jugadores con los que cuenta esta selección. Ahora bien, esta selección se ha destacado más por lo letal que pueden llegar a ser sus delanteros. Son los que han resuelto los partidos más complicados para Francia, exactamente las actuaciones individuales, y esto mismo podría ser un factor negativo para los franceses, que funcionan más de manera individual que como un equipo. Es probable que se quede con el primer lugar de su grupo. En octavos podría cruzarse con México o Polonia, o Argentina en el caso de quedar segunda. Esta selección tiene un 15.10% de probabilidades de conseguir la gloria en Qatar. Esto si antes no es la nueva víctima de la maldición del campeón mundial. Veremos si al fin Francia romperá esta maldición. La plantilla con la que cuenta es uno de los motivos que nos hace pensar que Francia podrá romper esta maldición. Ahora vamos con la canariña, la pentacampeona, Brasil. La selección brasileña marchó con paso firme en las eliminatorias de la Conmebol. Además de quedarse en la cima de la clasificación, su plantel comandado por Neymar, Coutinho y Vinicius Jr. hace soñar al pueblo brasileño. Brasil ha participado en todos los mundiales y ha sido campeón 5 veces de las 7 veces que ha participado. Entre sus fortalezas destacan la rapidez de su ofensiva. Brasil es otra selección que está plagada de estrellas, tanto desde el arco hasta los delanteros. Pero si hay un punto débil en esta fuerte selección, es que no han podido consolidar un 9 de la talla del fenómeno Ronaldo. Firmino, Cunha, Gabriel Jesús no han podido adueñarse de esta posición. Con respecto a su plantilla, en el arco tenemos a Alisson y de suplente a Ederson. En la defensa Marquinhos, Militao, Thiago Silva. Del medio campo hasta la delantera está Casemiro, Fabinho, Neymar, Vinicius Jr., Anthony, Firmino, entre otros. En Qatar compartirá el grupo G con Serbia, Suiza y Camerún, y en octavos podría enfrentar a Portugal o Uruguay, por lo que la canariña podría tener su primer mano a mano ante el seleccionado de Cristiano Ronaldo, o protagonizar un clásico sudamericano ante la celeste. De continuar en la Copa del Mundo y salir primero en su zona, el seleccionado brasileño también podría cruzarse con la selección argentina en una eventual semifinal. Para esto los dos deberían situarse en la primera posición de su zona y sellar los pases en octavos y en cuartos de final respectivamente. La selección de Tite cuenta con 16.40% de probabilidad de coronarse por sexta vez. Además de esto, el entrenador de la canariña dejará su cargo después del mundial, por lo que querrá despedirse con la Copa del Mundo bajo el brazo. Estas son todas las selecciones candidatas que aspiran con levantar el trofeo de la Copa Mundial, que se llevará a cabo en tierras árabes, Qatar. Ahora haremos un rápido repaso de estos 10 candidatos y quiénes de estos 10 candidatos son los favoritos, los que tienen más posibilidad de quedarse con la Copa. La selección lusa de Cristiano
Cristiano Ronaldo tiene 6.85% de probabilidad. La selección holandesa cuenta con 7.25%. La Furia Roja tiene un 9.5% de probabilidad. Los Diablos Rojos tienen 9.95% de probabilidad de levantar la copa. La selección alemana tiene 10.25% de probabilidad de conseguir su quinta estrella. La selección inglesa tiene un 10.95% de probabilidad. La selección argentina 13.75%. La selección francesa 15.10%. Y el Scratch Brasil tiene 16.40% de probabilidad de poder llegar a sumar su sexta copa en sus vitrinas. Claramente de este grupo de candidatos los favoritos son Inglaterra, Argentina, Francia y Brasil. Selecciones que en su plantilla tienen a los mejores de la actualidad. Atraviesan un buen momento. Sin duda este mundial será un espectáculo y este será un mundial que despedirá a una generación de grandes jugadores que quedarán en la historia, así como sucedió en Alemania 2006, donde grandes estrellas como Zidane, Ronaldo, Shevchenko, Ronaldinho, entre otras grandes figuras, jugaron su último mundial. Ahora, con respecto a lo que dijo Mbappé sobre las selecciones sudamericanas, creo yo que no es del todo cierto. Si bien Argentina ganó la finalísima de la campeona de Europa sin Verratti, sin Chiesa, sin Insigne, jugadores importantes y fijos en el 11 titular de la Zurra, no podemos comparar jugar en Europa con jugar en la altura de La Paz, en el infierno de Barranquilla. Es totalmente distinto y tiene razón cuando dicen que tienen partido de más nivel, pero aún así creo yo que está subestimando el nivel de Conmebol. La única selección europea que está a la par de Brasil y Argentina es el cuadro que recluta jugadores de sus colonias africanas, la selección francesa. Es así como lo veo yo. Cada vez falta menos para dar inicio al Mundial de Qatar y es ahí donde veremos quién es quién.